Nadie gritó. Nadie intentó huir. Nadie entendió qué estaba pasando. Las personas simplemente cayeron al suelo. No hubo explosión. No hubo fuego. No hubo olor extraño en el aire. Los testigos no vieron nada salir de las tuberías. No escucharon ninguna alarma. El ambiente parecía completamente normal. Pero en cuestión de segundos, el aire dejó de ser respirable. Los investigadores confirmaron después un hecho inquietante. El gas que causó la muerte no era venenoso en el sentido clásico. No quemó los pulmones. No atacó la sangre. No produjo dolor inmediato. Simplemente desplazó el oxígeno. Y eso fue suficiente. Cuando nuestra intuición falla, desde pequeños aprendemos una regla básica. Lo peligroso se siente. Un ácido quema. Un gas tóxico huele. Un veneno provoca dolor. Nuestro cerebro está entrenado para detectar amenazas a través de los sentidos. Si no vemos nada extraño, si no sentimos ardor, si no percibimos olor, asumimos que estamos a salvo. Pero este fenómeno documentado demostró lo contrario. Las víctimas respiraron normalmente. No hubo tos. No hubo pánico inmediato. Solo una pérdida súbita de conciencia. Porque el cuerpo humano no tiene sensores para la falta repentina de oxígeno. Cuando el oxígeno desaparece, el cerebro no recibe una advertencia clara. Simplemente entra en colapso. En menos de 10 segundos, la confusión aparece. En menos de 30, la conciencia se apaga. Y poco después, el daño es irreversible. Aquí surge una verdad incómoda. Mano blanca indicando hacia la derecha algo que no se ve, no se siente y no se huele puede matar más rápido que un veneno. La ilusión de una química ordenada. En los libros de texto, la química parece un sistema lógico y estable. Tablas periódicas bien organizadas. Reacciones predecibles. Reglas claras. Se nos enseña que la materia se comporta de forma coherente. Que hay límites. Que la naturaleza respeta ciertas fronteras. Pero la realidad es más caótica. Existen sustancias y fenómenos que rompen nuestra definición intuitiva de peligro. No atacan directamente al cuerpo, pero eliminan la condición básica para la vida. El oxígeno. Sin oxígeno, no importa cuán sano esté un organismo. No importa la fuerza, la edad o la resistencia. El resultado es el mismo. Y lo más inquietante es que este tipo de gas puede acumularse silenciosamente en espacios cerrados, desplazando el aire normal, sin generar ninguna señal de alarma para el ser humano. El monstruo invisible. Desde el punto de vista químico, estos gases no son malignos. No reaccionan violentamente con los tejidos. No destruyen células por contacto. Su peligro es más simple. Y por eso mismo, más absoluto. Actúan como un depredador químico silencioso. No atacan a la presa. Eliminan el entorno que la mantiene viva. En segundos. Y aquí aparece el verdadero monstruo de esta historia. No una sustancia específica, sino un principio químico que contradice nuestra intuición. Mano blanca indicando hacia la derecha, la vida depende de un equilibrio invisible. Mano blanca indicando hacia la derecha, basta alterar ese equilibrio para que todo colapse. Desde el punto de vista de la química clásica. Durante mucho tiempo, los científicos subestimaron este riesgo. Desde el punto de vista de la química clásica, estos gases no deberían ser tan peligrosos. No eran corrosivos. No eran reactivos extremos. No parecían agresivos. Pero la realidad demostró algo diferente. Los accidentes registrados forzaron a los investigadores a aceptar una idea inquietante. El peligro no siempre proviene de lo que una sustancia hace al cuerpo, sino de lo que le quita. Quitar oxígeno es suficiente. Control aparente, amenaza real. En entornos industriales y naturales, estos gases pueden liberarse sin ruido. No forman nubes visibles. No generan calor. No provocan reacciones violentas. Simplemente ocupan espacio. Espacio que antes pertenecía al aire respirable. Y cuando ese reemplazo ocurre de forma rápida, el cuerpo humano no tiene margen de respuesta. No hay reflejo de huida. No hay tiempo para reaccionar. No hay advertencia sensorial. Solo el silencio. Una promesa inquietante. Este fenómeno no es un caso aislado. No pertenece a una única industria. Y no está limitado a un solo lugar del mundo. Es una manifestación extrema de una verdad más profunda.
Mano blanca indicando hacia la derecha. La química no siempre respeta nuestras expectativas humanas. Y a lo largo de esta historia, veremos cómo la ciencia tuvo que enfrentarse, una y otra vez, a sustancias y reacciones que rompían todas las reglas intuitivas. Algunas quemaban lo que nunca debía arder. Otras reaccionaban donde nada debía reaccionar. Y algunas, como esta, mataban sin tocar. Lo que acabas de escuchar no es el final. Es solo el primer aviso. Porque cuando entendamos cómo la química puede volverse invisible, empezaremos a comprender por qué algunos elementos y fenómenos fueron considerados auténticos monstruos científicos y por qué aprender a controlarlos costó vidas reales. Después del primer shock, los científicos hicieron la pregunta más inquietante posible. ¿Cómo algo tan pasivo puede matar tan rápido? No había reacciones violentas. No había corrosión. No había ataque químico directo al cuerpo humano. Y sin embargo, la muerte era inmediata. La respuesta no estaba en el veneno. Estaba en la física básica del aire. El oxígeno como condición, no como sustancia. Normalmente pensamos en el oxígeno como algo activo, algo que participa, algo que hace cosas. Pero en realidad, el oxígeno es una condición silenciosa. No notamos su presencia, solo notamos su ausencia. El cerebro humano no detecta la falta de oxígeno de forma directa. Detecta dióxido de carbono, detecta irritación, detecta dolor. Pero cuando un gas desplaza el oxígeno sin aumentar otros estímulos, el sistema de alarma simplemente no se activa. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La nube gaseosa no atacó el cuerpo, atacó el entorno vital, y lo hizo con una eficiencia aterradora. Anomalía. Cuando respirar se vuelve imposible sin aviso. Los registros muestran un patrón repetido. Personas caminando normalmente, trabajando, conversando, y de repente colapsan, sin gritos, sin pánico previo, sin tiempo de reacción. Desde el punto de vista fisiológico, el proceso es brutalmente simple. El gas desplaza el oxígeno en segundos. El cerebro entra en hipoxia aguda. La conciencia se pierde casi de inmediato. El cuerpo deja de responder. No hay lucha. No hay instinto de huida. Solo apagón. Aquí ocurre el primer gran quiebre conceptual. Mano blanca indicando hacia la derecha. El peligro no siempre ataca. A veces simplemente borra las condiciones de la vida. Porque los métodos clásicos fallan. Durante décadas, los sistemas de seguridad se diseñaron para otro tipo de amenazas. O gases tóxicos, o vapores corrosivos, o incendios, explosiones, sensores de olor, detectores químicos, alarmas térmicas. Pero estos gases invisibles no activan ninguno de ellos. No son inflamables, no son corrosivos, no son reactivos. Solo ocupan espacio. Desde la lógica tradicional, no deberían ser una amenaza prioritaria. Y ahí estuvo el error. En este punto, algo no encaja. Los investigadores comenzaron a darse cuenta de que el problema no era un accidente aislado. Era un fallo de comprensión. Desde el punto de vista de la química clásica, esto no debería ser tan peligroso. Pero la realidad mostró otra cosa. El peligro no estaba en la sustancia, sino en su capacidad de desplazar el aire respirable más rápido de lo que el cuerpo puede reaccionar. Eso rompía una suposición básica, que el cuerpo humano siempre tendría una oportunidad de escapar. No la tuvo. La escalada, cuando el aire se comporta de forma hostil. A medida que se estudiaron más casos, apareció un patrón inquietante. Estos gases tienden a acumularse en zonas bajas, fosas, sótanos, espacios cerrados. No se dispersan como el humo. No suben. No se disipan fácilmente. Se quedan. Y cuando alguien entra en ese espacio, el entorno parece normal. La luz es la misma. El silencio es el mismo. El aire se siente igual, hasta que deja de serlo. El problema del almacenamiento y contención. Aquí surge la siguiente pregunta crítica. ¿Cómo se almacena algo que no avisa, no reacciona y no se detecta fácilmente? La respuesta inicial fue inquietante. No se podía. Los primeros sistemas de contención estaban diseñados para sustancias agresivas, materiales resistentes a la corrosión, barreras físicas. Pero estos gases no atacaban los contenedores.
Simplemente escapaban. Una pequeña fuga era suficiente. Y una fuga no se veía. Metáfora clave. Intentar controlar este tipo de gas. Era como intentar atrapar la ausencia misma. No quemaba las paredes. No dejaba residuos. No deformaba estructuras. Solo reemplazaba lo esencial. Como si el aire hubiera sido robado sin dejar rastro. El momento en que la ciencia entiende la amenaza. Fue entonces cuando los científicos aceptaron una verdad incómoda. Mano blanca indicando hacia la derecha, no todas las amenazas químicas se comportan como venenos. Algunas funcionan como depredadores ambientales. No atacan al organismo. Eliminan el entorno que lo sostiene. Y eso las hace especialmente peligrosas. Porque no hay lucha. No hay señales tempranas. No hay margen de error. Preparación para la tragedia humana. A medida que se acumulaban los registros, quedó claro que el costo no era solo técnico. Era humano. Cada error de contención, cada subestimación, cada suposición equivocada, se traducía en vidas perdidas. La ciencia estaba aprendiendo a un precio alto, y ese precio se volvería aún más evidente cuando los químicos del siglo XIX intentaran enfrentarse directamente a sustancias todavía más agresivas. Sustancias que no solo desplazaban el aire, sino que atacaban todo lo que tocaban. Algunos no sobrevivieron para contarlo. Transición, lo que comenzó como un simple problema de aire invisible, se convirtió en una advertencia mayor. Mano blanca indicando hacia la derecha, la química puede volverse letal sin violencia aparente. Y lo peor estaba por venir. Porque cuando los científicos intentaron aislar, estudiar y dominar a los elementos más extremos conocidos por el ser humano, descubrieron que algunos de ellos no solo mataban en silencio, sino que parecían resistirse activamente a ser controlados. En el siguiente bloque, la historia deja de ser abstracta, se vuelve personal, y cobra nombres, cuerpos y víctimas reales. Cuando la química dejó de ser una teoría ordenada y se convirtió en una amenaza real, ya no se trataba solo de ecuaciones. Se trataba de personas. Durante el siglo XIX, los químicos estaban obsesionados con una idea: aislar, comprender y dominar las sustancias más extremas conocidas. Creían que, con suficiente cuidado, todo podía estudiarse de forma segura. Se equivocaron. Los primeros en pagar el precio. El problema no era la ignorancia, era la confianza excesiva. Los laboratorios de la época carecían de protección moderna. No había sistemas de ventilación adecuados. No existían protocolos de seguridad reales. Y aún así, los experimentos continuaron, uno tras otro. Los registros de la época describen un patrón inquietante. O intoxicaciones repentinas, o quemaduras internas, o daños pulmonares irreversibles, o mutilaciones, o muertes lentas y dolorosas. Todo por intentar aislar sustancias que no querían ser aisladas. Los químicos no entendían aún que algunos elementos no solo reaccionaban, atacaban. Cuando la ciencia se convierte en sacrificio, varios investigadores quedaron ciegos. Otros perdieron dedos, mandíbulas, pulmones. Algunos murieron sin saber exactamente qué había salido mal. No existía todavía una comprensión clara de cuán agresivas podían ser ciertas reacciones. Cada intento fallido dejaba una advertencia escrita en sangre. Pero la obsesión continuaba, porque la promesa era enorme. Si se lograba dominar estos elementos, se reescribiría la química, el avance que costó un cuerpo. Finalmente, uno de ellos logró lo que otros no pudieron. El aislamiento exitoso marcó un hito científico. El reconocimiento llegó. Los premios llegaron. Pero el cuerpo ya había pagado el precio. Daños crónicos. Salud destruida. Años de sufrimiento silencioso. Aquí surge una frase que define toda una época. Algunos descubrimientos no se hicieron con la mente, sino con el cuerpo. La ciencia avanzó, pero dejó víctimas en el camino. La ilusión de los gases inherentes. Mientras tanto, existía una creencia casi sagrada en la química. Había gases que no reaccionaban con nada. Helio, neón, argón, xenón. Se les llamó inertes por una razón. No formaban compuestos. No participaban en reacciones químicas.
Eran intocables. O eso se creía. 1962, el año en que algo se rompió. Todo cambió cuando un experimento demostró lo impensable. Uno de estos gases intocables había reaccionado, no lentamente, no bajo condiciones extremas inimaginables. Reaccionó de verdad. La química tuvo que aceptar una idea devastadora. Mano blanca indicando hacia la derecha, la inercia no era absoluta. Si algo podía romper incluso eso, entonces ninguna regla era realmente intocable. Y el responsable de ese quiebre no fue una fuerza violenta, sino una afinidad química extrema. Esto nos obligó a reescribir parte de la química. Los libros quedaron obsoletos. Las definiciones tuvieron que cambiar. Lo que se enseñaba como una frontera definitiva resultó ser solo una barrera psicológica. El mensaje era claro. Mano blanca indicando hacia la derecha si un elemento suficientemente agresivo existe. No hay materia completamente a salvo, ni siquiera aquello que llamamos inerte. Cuando el fuego ya no es el final. Pero la historia no terminó ahí. Había algo aún más perturbador. Tradicionalmente, se cree que cuando algo se quema, llega a su estado final. Ceniza, residuo, fin de la reacción. Pero ciertos experimentos demostraron algo inquietante. Algunas sustancias que ya habían terminado podían volver a reaccionar. Materiales considerados el final absoluto del proceso químico, como el amianto e incluso ciertos minerales, volvieron a arder, no como fuego clásico, sino como una reacción violenta, inesperada, desencadenada por un agente químico, que no reconocía el concepto de fin. Segundo quiebre de intuición. Aquí se rompe otra idea fundamental. Mano blanca indicando hacia la derecha, pensábamos que había un punto final para las reacciones. No lo hay. Mientras exista un elemento con suficiente afinidad, nada está verdaderamente agotado. El concepto de ceniza como final dejó de ser válido. La ciencia ante lo incontrolable. Para los investigadores, el mensaje fue brutal. No estaban estudiando simples sustancias. Estaban lidiando con principios químicos extremos, que desafiaban todas las categorías conocidas. Cada nuevo experimento confirmaba lo mismo. Lo inerte no siempre es inerte. O lo quemado no siempre está terminado. O lo estable no siempre es seguro. La química no era un sistema cerrado. Era un campo de fuerzas. Transición hacia el paradoxo. Después de tanta destrucción, de tantas muertes y quiebres conceptuales, parecía imposible que algo positivo pudiera surgir de ahí. Pero entonces ocurrió el giro más extraño de todos. El mismo tipo de fuerza química, que parecía destruirlo todo, creó uno de los materiales más estables jamás conocidos. Un material tan inerte, que nada quiere reaccionar con él. El monstruo había creado un escudo. En el siguiente bloque, veremos cómo el elemento más agresivo dio origen a la estabilidad absoluta. ¿Y por qué eso no lo volvió menos peligroso? Después de décadas de accidentes, muertes y límites rotos, la ciencia llegó a una conclusión inquietante. Si ese poder no podía ser eliminado, tal vez debía ser redirigido. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Cuando la agresión crea estabilidad, al combinar una fuerza química extremadamente agresiva con una estructura adecuada, los investigadores obtuvieron el resultado opuesto a la destrucción. Nació uno de los materiales más estables jamás creados. Un material que no reacciona, no se degrada, no se altera. Un material al que casi nada puede afectar. La paradoja era total. El agente químico más agresivo dio origen a uno de los materiales más inertes conocidos. Desde el punto de vista químico, la explicación era inquietantemente simple. Cuando esta fuerza extrema se une al carbono, el enlace resultante es tan fuerte que no deja espacio para nada más, como una relación posesiva absoluta. La metáfora perfecta. Un científico lo describió de esta manera. Es como un compañero tan celoso, que abraza tan fuerte, que no deja entrar a nadie más. La agresión ya no se dirigía hacia el exterior. Se consumía a sí misma. El resultado fue un escudo químico, de la industria al cuerpo humano. Pero el giro más sorprendente aún estaba por llegar. Esa misma fuerza química
cuando se presenta en dosis controladas, empezó a mostrar un efecto completamente distinto en el cuerpo humano. En lugar de destruir, protegía, el defensor inesperado, en forma de compuestos específicos. Esta sustancia se integró en la estructura dental humana, no como un invasor, sino como un refuerzo. Los estudios demostraron que fortalece el esmalte, o forma una estructura más resistente, o dificulta la acción de bacterias, reduce la desmineralización. La ironía era imposible de ignorar. El mismo principio químico, que destruye tejidos, protege nuestros dientes, no por contradicción, sino por control, la línea que no se debe cruzar. Pero aquí aparece la advertencia fundamental. Este no es un caso de bueno o malo. Es un caso de cantidad y contexto. Cuando la exposición deja de ser controlada, el efecto protector desaparece por completo, y la sustancia vuelve a mostrar su verdadera naturaleza. La cara letal. En el cuerpo humano, una exposición peligrosa provoca o quemaduras internas en pulmones, o formación de ácidos en ambientes húmedos, o eliminación de calcio de los huesos, alteraciones cardíacas, o fallos sistémicos rápidos. No hay adaptación posible. No hay tolerancia progresiva. El cuerpo humano no está diseñado para negociar con este tipo de agresión. Aquí se confirma una verdad brutal. La química no distingue entre materia y persona. No hay intención, solo efecto. Esta sustancia no ataca por maldad. No tiene propósito. No tiene conciencia. Simplemente sigue sus reglas. Y esas reglas son incompatibles con la biología humana. Cuando no hay control, la diferencia entre medicina y veneno no está en la sustancia, está en la dosis. Como la humanidad aprendió a domarlo, después de tantas pérdidas, la ciencia cambió su enfoque. No se trataba de vencer, se trataba de convivir. Los avances llegaron a través de pasivación de superficies, o creación de capas protectoras, ambientes extremadamente controlados, ausencia total de humedad, o protocolos rigurosos. No hubo una victoria absoluta. Hubo un acuerdo, una frase que lo define todo. Un investigador lo resumió así: la humanidad no venció a esta fuerza. Aprendió a negociar con ella. Y esa negociación es frágil. Funciona solo mientras se respetan las condiciones exactas. La verdad incómoda, después de todo este recorrido, queda una lección difícil de aceptar. Peligro y utilidad no son opuestos. A menudo son exactamente lo mismo, en diferentes proporciones. La misma fuerza que mata en segundos, protege durante décadas. La misma química que destruye pulmones, fortalece el esmalte dental. No hay contradicción, solo contexto. Cierre. Este fenómeno nos obligó a abandonar una idea reconfortante, que la naturaleza es intuitiva, que el peligro siempre avisa, que lo invisible es inofensivo. Nada de eso es cierto. La química no se adapta a nuestra percepción. Somos nosotros quienes debemos aprender a respetar sus límites, porque cuando no lo hacemos, no hay advertencia, solo silencio. Si te es suave. Si quieres conocer más historias reales, donde la ciencia rompe lo que creemos seguro, donde lo invisible se vuelve letal, y lo peligroso se convierte en herramienta, suscríbete, porque algunas verdades solo se revelan cuando dejamos de sentirnos cómodos